variable, bueno, creo que está muy... ¿Se alcanza a ver el dibujo? Sí, profe. Bueno, pero déjenme traer una regla para que dibujemos la recta tangente. Las funciones derivables tienen rectas tangentes, de todo lo que decimos que para x, dejemos de este lado, para x cerca de x0, donde cerca es en el sentido, aquí por el dibujo lo hago casi lejos de x0, pero no, el x debe estar muy cerca de x0, y decimos que para esos valores de x, la altura mayor es f de x en este caso. O sea, el f de x es la altura hasta tocar a la gráfica, ¿no? Eso es f de x, esta altura. Y el otro valor, que es este, que es el punto sobre la recta, es, ahí y vale f' de x, f' de x0 más, por x menos x0, perdón, vale f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Que me transmitirá esto, joven. Sí, entonces la altura, nos estamos refiriendo a estas dos alturas. Para x fijo, pues hay una recta vertical que pasa por x. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, esta altura hasta topar con la gráfica es f de x. Y la altura hasta topar con la recta es y determinado por esta ecuación. Entonces decimos que si la función es derivable, o sea, si hay recta tangente, entonces para x cerca de x0, este valor de y el valor de f de x se parecen mucho. La diferencia es esta, la diferencia, bueno, este es f de x, la diferencia es solamente esta porción. La diferencia entre f de x y el valor de y sobre la recta. Sobre la altura vertical, o más bien la distancia vertical, porque es la distancia sobre la recta vertical que pasa por x. A eso nos referimos. No sé si se ha aclarado o no. Sí, profe. Muchas gracias. En todo caso, hacemos un dibujo más grande. Hacemos un dibujo más grande. Y lo que decimos es esto, que si la recta, aquí ya no voy a... Perdón, que si la función es derivable, y esto es x0, no está muy derecho que digamos, lo arreglamos, estoy haciendo muy malos dibujos. Si esta altura es que, bueno, ahora fijémonos en un x cerca de quién, de x0. Esta altura es f de x. La altura hasta topar con la gráfica es f de x, f de x. Y la altura hasta topar con la recta es este valor, y igual a, ¿no? La ecuación de la recta.
Entonces, la altura hasta topar con la gráfica es f de x y la altura hasta topar con la recta es este valor de aquí. Entonces, lo que decimos es que esta diferencia, la altura entre qué? Entre su f de x y y, cuando x está muy cerca de x0, es prácticamente cero, o sea, es mínima la diferencia. Entonces, que tomar el valor de f de x como este valor de y es una buena aproximación al valor de f de x. Cuando las funciones son complicadas y es más fácil calcular la y sobre la ecuación de la recta que el valor de la función. De eso estamos hablando en esa parte. A ver, ¿qué dicen? Muy claro, profe. ¿Sí? Bueno, pues está bien. Sí, es un comentario introductorio para saber qué queremos cuando estamos diciendo que vamos a definir la diferenciabilidad para funciones de más variables. ¿Qué más? O sea, se entiende que esta idea ustedes la trabajaron en el curso de cálculo diferencial, pero por si no, esta es la idea que queremos reproducir para las funciones de varias variables. Ajá, ¿qué más? Profe, yo tenía una pequeña duda en uno de los ejercicios de la entrega 7, Ajá. bueno, de la anterior, es sobre curvas de nivel. La función que me dan es f de x, y igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y me piden dividir las curvas de nivel para los valores de c igual a 0, a -1 y a 1. Y tuve como problemillas para intentar, como, no sé, intentar definir, bueno, La curva dibujar. de nivel. Sí, sí, sí. Ajá. Vamos a ver, digamos, para c igual a 0, no sé si te convence que la curva de nivel es solamente el punto 00. Porque como son valores absolutos, la única manera de que la suma de dos números positivos o cero sea cero es que ambos sean cero. Ok, sí, sí, sí. O sea, para cero no creo que haya problema. Sí. Para -1, Ahí fue cuando ya no supe qué hacer. como es la suma de valores absolutos, cualquiera que sea X y Y en el plano, cualquiera, esa suma va a ser como. Mayor que 0, o mayor o igual que 0. Entonces es imposible que haya algún XY para el cual esa suma de -1. Sí. Entonces la curva de nivel para -1 es el conjunto vacío. Ah, ok, bien, bien. Y en el que sí es posible que haya problemas es, déjenme admitir a este muchacho. Ah, perdón, no es compañera. Para c igual a 1, pues vamos a ver de qué forma la suma de x más y sería 1, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. está claro que
Si X es un medio y Y es un medio, esto es 1. O sea, un medio está en la curva de nivel. Si esto es menos un medio, también. Si esto es 1 y esto es 0, también está en la curva de nivel, pero quisiéramos alguna forma más general de decidir cuál es la curva de nivel. Entonces la sugerencia es ver los 4 posibles casos para X y para Y, que es que los dos sean, o sea, si tanto X como Y son mayores que 0, ¿cuál sería la parte de la curva de nivel? Dicho de otra manera, ¿cuál es la parte de la curva de nivel que está contenida en el primer cuadrante? ¿Cuál es la parte de la curva de nivel que está contenida en el segundo cuadrante? ¿Cuál es la parte de la curva de nivel que está en el tercero y en el cuarto? Por ejemplo, si X fuera menor que 0 y Y mayor que 0, que eso está en el segundo cuadrante, pues entonces la suma de X, el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y sería ¿qué cosa? Menos X más Y. Menos X más Y. ¿Y eso queremos que sea cuánto? 1. Queremos que sea 1. Entonces, eso implica que Y deben ser puntos de qué forma? 1 más X. 1 más X. Y entonces buscamos esta porción de recta que está ¿dónde? En el segundo cuadrante. Ok. Entonces nuestra curva de nivel va a estar como partida en pedacitos dependiendo de cada cuadrante. En cada cuadrante. De hecho, es una sola curva, pero se va construyendo a partir de estas consideraciones. Ok. Y esta es una porción de recta, ¿no? ¿Que va de dónde? De cuando Y vale 0, X es menos 1. O está en menos 1,0 empieza. Cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces, en el primer cuadrante es una cosa de este tipo. El segundo, perdón. Y etcétera, ¿no? Sí Sí, y bueno, una duda más. Entonces, cuando hacemos estos planteamientos como de relaciones de orden con X y Y con respecto al cero, no consideramos bueno, por ejemplo, no consideramos cero menor o igual que Y, porque como el caso en el que Y es igual a cero, ya lo consideramos como anteriormente exactamente, sí. Ok. Cuando los dos son ceros, cuando los dos son ceros. Esto puede ser incluso así, ¿no? Así, para que nos dé estos puntos. Pero no Y. No. Bueno, no. X menor o igual. No, sí, debe dar esos puntos, ¿no? Se ve que no puede ocurrir que los dos sean cero, eso no puede pasar. Pero sí puede pasar que uno sea cero y el otro no. Ok. ¿Sí? Pero como esta es Sí, una disyunción, pues se eliminan las imposibilidades, ¿no? de acuerdo. Bien. Bueno, pues así es como hay que abordar ese caso. Gracias, profe. Bueno, ¿qué más?
Yo tengo una pregunta en una demostración de la entrega 8, profe. Ajá. Es el teorema 1 de la página 79. Teorema 1 de la página 69. No, 79. 79. Ajá. Espero haber dicho bien la página porque hay una parte en donde para demostrar el teorema elegíamos a epsilon igual a 1 para justificar un menor o igual. Am, Creo que me equivoqué de página. Sí, ha de ser el 80, ¿no? En la 80, exactamente. Y F bien, de bien la la propiedad. R2 a R, donde si Eh, F es diferenciable, entonces F es continua. sí, ahí me. Ajá. Abajito, mero al inicio de la página 81, nos pone un asterisco para indicar de dónde viene un menor o igual que usamos en la demostración. Y en el asterisco, nos comenta que eligiendo a epsilon igual a 1 se cumple la propiedad, pero me llamó mucho la atención por qué podríamos elegir un epsilon en particular. Porque la propiedad a la que estamos haciendo referencia se cumple para todo épsilon. Y una vez que se sabe que cierta propiedad se cumple para toda épsilon, entonces cada vez que tú propongas una épsilon en particular, pues la propiedad se va a cumplir. No sé si te completa la duda o si quieres lo abordamos un poco más en detalle. ¿Podríamos abordarlo un poco más en detalle, por favor? Deja más enderezo mi pizarrón. Es más, me confundió porque me confundió lo que yo leía, me confundí. Este, Porque pensé, según mi razonamiento, si elegíamos epsilon igual a 1 lo estábamos demostrando solo cuando para epsilon igual a 1 no para todos epsilon. No, es que no lo estamos demostrando. Lo estamos ocupando. Estamos usando la propiedad. Ya, ok, ok. O sea, la propiedad ya está probada. Ser diferenciable significa que para toda épsilon hay una delta tal que no. O sea, ¿qué significa? Digamos, tenemos F de algún conjunto D que está en R2, aunque puede ser R3, y la construcción es exactamente la misma. Tenemos una función, tenemos P sub 0 igual a X0 y sub 0 en D. Entonces decimos F es diferenciable en P sub 0. Esta es la definición. Esta es la definición de ser diferenciable. Diferenciable en P sub 0 si y solo si se cumple que dos cosas. Uno, que existen la parcial de F con respecto de X en P sub 0 y también la parcial de F con respecto de Y en P sub 0. Es una primera condición para que una función sea diferenciable. Y B, o sea, han de cumplirse las dos. Es una conjunción. Que el límite ahí lo tienen escrito, no lo voy a escribir completo, de F de P menos F de P sub 0 menos, esto hasta lo podemos escribir así, como el gradiente de F en P sub 0
punto P menos P sub 0. Me estoy ahorrando la escritura explícita que tenemos ahí sobre la norma de P menos P sub 0. Si este límite, cuando P tiende a P sub 0, es igual a 0. Esa es la definición de ser diferenciable. Espero que se vea esto, porque ¿qué es el gradiente? El gradiente es estas dos parciales, ¿no? El par que tiene estas dos parciales. Y P menos P sub 0, pues ha de ser X0 y Y0, perdón, XY menos X0 y Y0, y salen las cuentas que están ahí explícitas. Pero bueno, el asunto está que ser diferenciable es que este límite valga 0. Pero que este límite valga 0, por definición significa que para todo épsilon, o sea, B, por definición, es equivalente a que ¿qué? Que para todo épsilon mayor que 0, que para todo épsilon mayor que 0, exista delta mayor que 0, tal que si la distancia de P a P sub 0 es menor que delta y que P no es P sub 0, implique que este cociente sobre la norma menos 0 sea menor que quién, que épsilon. Eso B es equivalente a decir esto, ¿no? O sea, que el límite de esta expresión sea 0 significa que para todo épsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que cuando P menos P sub 0 en norma es menor que delta, entonces esta expresión menos 0 que se reduce a la expresión solamente es menor que épsilon. Esa es la definición. Entonces, en el teorema, la hipótesis es que F es diferenciable. Entonces, si F es diferenciable, se cumple esto. Se cumple que para toda épsilon existe delta. Pero si se cumple que para toda épsilon existe delta, quiere decir que cuando tú das una épsilon, la que se te ocurra, debe haber la delta. A ver, ¿se va aclarando eso? Totalmente, profe. Sí, sí, sí. Y eso es lo que se usa ahí. O sea, si hay dudas respecto a cómo se usó, ese es otro punto, ¿sí? Pero, ¿por qué se puede, ¿por qué se puede elegir la epsilon igual a 1? Porque estamos suponiendo que se cumple esto. ¿Sí? Sí, profe. Muchas Si gracias. hay más dudas sobre cómo se fue estructurando la demostración, lo revisamos. Pero la pregunta específica que me hacías, esta es la respuesta. O sea, o quieren que revisemos la demostración. Por mi parte, no, profe. Esa era la única duda que me surgió respecto a la demostración. Bueno, Profesor, ¿alguien disculpe, más? a mí sí me gustaría revisar la demostración, sobre todo esa parte de cuando se usa esa propiedad. Ajá. Hay una cuestión está que queremos por demostrar, o sea, ahí está escrito todo, no voy a escribirlo con tanto detalle, por demostrar que el límite de f de x, y, cuando x, y tiende a x0, y sub 0, es igual a f de x0, y sub 0. Eso es que la función sea continua en x0, y sub 0. Pero esto es equivalente
probar que el límite de f de xy menos f en x0, y sub 0, cuando xy tiende a x0, y0 es 0. ¿Qué es lo que vamos a probar? Que el límite de f de xy menos f de x0 y es 0, cuando xy tiende a x0 y es 0, es 0. Eso es lo que se prueba ahí. Y entonces empezamos pues trabajando esta diferencia para ver qué podemos usar para comprobar que este límite efectivamente va a ser 0. Y decimos lo siguiente, bueno, ya quedó claro qué queremos, ¿no? Voy a borrar solamente porque... Una pregunta. Ajá. Perdón, creo que lo agarré mero borrando. ¿No era solamente calcular el límite a la función en XY y restarle el valor de f de x0 y 0? ¿Cómo? No debíamos solamente de calcular el límite de, más bien la equivalencia no era el límite cuando la función tiende a x0 y 0 menos el valor de la función en x0 y 0, es decir, el límite menos el valor en vez del límite de la diferencia. No, porque lo que queremos, el asunto está que como esto es una constante, entonces su límite va a ser el mismo número y se puede englobar en un solo, en una sola función. Ok, de acuerdo, perfecto. Sí. Y eso es lo que, o sea, se prueba en la parte de límites que esa relación vale, pero esa es la idea. Entonces nosotros empezamos por investigar qué podemos decir sobre la diferencia f de xy menos f de x0 y sub 0. O sea, ¿qué podemos decir de esta diferencia? Y como queremos usar la diferenciabilidad, pues quisiéramos agregar los elementos que están presentes en la definición de diferenciabilidad. Y eso es las derivadas parciales por x menos x0. O sea, esto que le falta para ser el numerador del cociente que tiene que ser 0 para que sea diferenciable. Le falta el producto de las derivadas parciales por x menos x0 más la otra derivada parcial por y menos y0. Pues entonces pues, se lo sumamos. Así que esto va a ser f de x, y menos f en x0, y0, menos la parcial de f con respecto de x en x0 y 0. Aquí estoy escribiendo todo. Bien, puede uno llamarle p sub 0 a eso y evitarlo de escritura por x menos x0 menos, la parcial de f con respecto de y en x0 y sub 0 más por y menos y0 más, aquí lo vamos a escribir, la parcial de f con respecto de x en x0, y0 por x menos x0 más la parcial de f con respecto de y en x0, y0 sobre, por y menos y0. O sea, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho solamente pues hemos sumado 0. Pero si nosotros garantizamos que el valor absoluto tiene como límite a 0, pues entonces ya
también esta diferencia tiene como límite a cero. O sea, el límite de una función es cero, sí y solo sí el límite de los valores absolutos es cero. Bueno, el asunto está que ahora tomamos esto, entonces, esto, y usamos la desigualdad de triángulo. Usando la desigualdad de triángulo, esto va a quedar menor o igual. Vamos a cambiar P sub 0 para que se haga más compacta la notación. Va a quedar como f de P menos f de P sub 0 menos la parcial de f con respecto de x en P sub 0 por x menos x0 menos la parcial de f con respecto de y en P sub 0 por y menos y0. Aquí es donde estamos usando la desigualdad de triángulo. En vez del valor absoluto de toda la suma, dividimos esto más el valor absoluto de la otra parte, ¿no? De la parcial de f con respecto de x en P sub 0 por x menos x0 más la parcial de f con respecto de y en P sub 0 por P menos P sub 0, no, por y menos y sub 0, que es el último sumando, si no se logra ver, pues se los platico. El último es y menos y sub 0, y ahí se cierra el segundo valor absoluto. ¿Sí está bien? Para los que hicieron la pregunta, total que f de x y menos f de x0 en valor absoluto es menor o igual que esta suma. Pero ahí es donde viene la aplicación de la hipótesis. Decimos, esto ahora lo hago, no sé si está explícito ahí, lo hacemos explícito aquí. Decimos esto, por ser, hasta aquí llegamos a esta desigualdad, a que f, el valor absoluto de f de x y menos f de x0 y es 0, aquí esto, bueno, el valor absoluto de f de x y menos f de x0 y es 0 es esta última desigualdad. Es menor o igual que esta suma más esta suma de aquí. Pero ahí decimos, por ser f diferenciable en P sub 0, para epsilon igual a 1, ya en la anterior explicación decía por qué razón se puede hacer esto, ¿no? Para epsilon igual a 1, pues existe delta 1 mayor que 0, tal que si P menos P sub 0, su distancia, su norma es menor que delta 1 y P no es P sub 0 porque son límites, entonces va a suceder que el valor absoluto existe delta mayor que 0, aquí va un tal que, para que pueda usar ese espacio, tal que P menos P sub 0 menor que delta 1 implica que F de P menos F de P sub 0 menos la parcial de F con respecto de X en P sub 0 por X menos X0 menos la parcial de f con respecto de y en P sub 0 por y menos y0, el valor absoluto de esto sobre la norma, de P menos P sub 0
va a ser menor que 1. Para toda épsilon existe delta. Para épsilon igual a 1 debe haber una delta 1, tal que cuando P menos P sub 0 sea menor que delta 1, entonces este cociente va a ser menor que ¿quién? Que la épsilon que elegimos, menor que 1. Pero entonces, de esta desigualdad, se implica que el numerador es menor que el denominador, multiplicando por P menos P sub 0 todo, ¿sí o no? Sí, profe. Y bueno, por tanto, entonces, decimos esto. Hasta aquí estamos usando la hipótesis de diferenciabilidad. Entonces, decimos, por tanto, va a pasar que si P menos P sub 0 es menor que delta 1 y mayor que 0, pues entonces f de xy menos f de x0, y0, el valor absoluto, que era menor o igual que la suma, ¿sí se acuerdan? Que el cociente, ¿no? El cociente que define la diferenciabilidad, ya no lo escribo aquí, pero el numerador se vuelve menor o igual que, bueno, algo me estoy diciendo mal, era menor o igual que una suma aquí más otra suma, ¿sí o no? ¿Quién era esta suma? Era el numerador que tenemos en el renglón de arriba, más Ajá, la... esto, ¿no? Ah, Pero entonces eso es menor que quién? Que la norma de P menos P sub 0. Pasando esto para acá. sí, Entonces esto se vuelve menor que la norma de P menos P sub 0 más ahora el otro que era ¿qué cosa? Más el valor absoluto de la parcial de F. Aquí usamos otra vez la desigualdad del triángulo porque era una suma, es menor o igual que la suma de los valores absolutos con respecto de X en P sub 0 por X menos X0 más el valor absoluto de la parcial de F con respecto de Y en P sub 0 por Y menos Y0. Hasta ahí estamos usando solamente esta desigualdad que obtuvimos por ser F diferenciable. Pero entonces, toda esta suma es menor o igual que ¿quién? Que la norma de P menos P sub 0. Pero ahora, el valor absoluto, aquí otra vez hay que usar que el valor absoluto de un producto es el producto de valores absolutos. Y eso va a decir que es la parcial de F, el valor absoluto de la parcial de F con respecto de X en P sub 0 por el valor absoluto de X menos X0. Pero usamos ahí la propiedad de los valores absolutos de las componentes respecto de las normas. Y el valor absoluto de una componente de un vector es menor o igual que la norma del vector. Entonces esto dice que va a ser menor o igual que el valor absoluto de la parcial de F con respecto de X en P sub 0 por la norma de P menos P sub 0. Cambiando el valor absoluto de X menos X0 por la norma más la
el valor absoluto de la parcial de F con respecto de Y en P sub 0 por la norma de P menos P sub 0. Pero entonces ya sacamos, ¿qué cosa? Como factor a la norma y nos queda 1 más el valor absoluto de la parcial de F con respecto de X en P sub 0 más el valor absoluto de la parcial de F con respecto de Y en P sub 0 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la norma de P menos P sub 0. Pero entonces ya de ahí podemos decir, dado epsilon, ¿cómo se hace a esta diferencia menor que epsilon? Pues tomando la distancia de P a P sub 0 menor que epsilon sobre este número. Pero como se requiere que funcione esta desigualdad, entonces también P menos P sub 0 debe ser menor que delta 1. Entonces la delta que se obtiene de aquí y la delta 1, la mínima, es la que hace que el f de xy menos f de xy0 sea menor que epsilon y por tanto continua. ¿Qué dicen? Solo una pregunta en esa conclusión, profe. Ajá. Que estemos tomando delta como el mínimo de estos dos que nos mencionaba, no es afectado porque estamos calculando la derivada, porque en ese delta se involucran derivadas parciales respecto a un punto. No, porque este es un número fijo. O sea, claro, al final la demostración vale para P sub 0, ¿no? Pero si todo el razonamiento, porque lo que estamos probando es que la función es continua en P sub 0. P sub 0 es un número fijo, estos son constantes, ¿no? Para el efecto, pues. De acuerdo, profe. Gracias. Sí, sí. Y esto, pero de todos modos, o sea, estamos probando que la función es continua en P sub 0. Pero si es diferenciable en todo un conjunto de números, de puntos, pues en cada punto vale esta demostración y entonces la función es continua en todo el conjunto donde f sea diferenciable. A ver, díganme, ¿dónde es que la cosa sigue confusa? El compañero que me pidió que lo revisáramos ¿quedó resuelto o hay? Sí, profesor, quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Pues díganme, ¿qué más? Profe, una pregunta. En el último renglón, Ajá. lo que está multiplicando a la norma, todo eso es un número, ¿verdad? Sí, porque la parcial de m en P sub 0. Estamos suponiendo que es un punto fijo, ¿sí? Ok, Todo- es que me perdí un poco. ¿Podría repetir de nuevo lo de el mínimo de las deltas, de favor? bueno, entonces decimos, lo que hay que dejar muy claro es esto, ¿no? Es esto, de que f de xy menos f de x0 y 0 es menor o igual a este número de aquí. F de xy menos f de x0 es menor o igual. Pero en el trayecto, aquí hay una desigualdad estricta, porque esta desigualdad, el que sea menor que 1 es estricto. Entonces, aquí hay una desigualdad que vale solamente cuando P menos P sub 0 sea menor que delta 1. Esa desigualdad.
Pero lo que nosotros sí podemos hacer con esta última expresión que obtuvimos es cuando esta última expresión es menor que épsilon. O sea, llamémosla esto, para ya no andarlo escribiendo, K. Sí se logra ver, bueno, la K está muy fea. La última expresión que obtuvimos fue ¿qué cosa? Aquí lo vamos a tratar de... La última expresión que obtuvimos es que K, obtuvimos K por P menos P sub 0. Esa obsesión. Y ahora uno dice, bueno, dado épsilon mayor que 0, pues K por P menos P sub 0, K por P menos P sub 0 es menor que épsilon y hasta ahí no hay más que álgebra de números. Sí y solo sí, P sub 0 es menor que ¿quién? Que épsilon sobre K. Esta parte se resuelve sin ninguna complicación. Entonces, si llamamos a esto delta 2, digamos, entonces si P menos P sub 0 es menor que delta 2, que es este número, pues ahora razonamos al total que vale la bicondicional. Entonces, si P menos P sub 0 es menor que esta delta 2, va a suceder que K por P menos P sub 0 será menor que épsilon. K por P sub 0 será menor que épsilon cuando P menos P sub 0 en norma sea menor que épsilon sobre K. Resuelto eso, ¿no? Pero entonces resolvimos cuando este número se hace menor que épsilon. Pero no es lo que nos interesa hacer menor que épsilon. El que nos interesa hacer menor que épsilon es a esta diferencia. Y para que del hecho de que a este producto lo hagamos menor que épsilon se implique que esta diferencia es también menor que épsilon, hace falta que valga esta desigualdad. O sea, si esta desigualdad vale, entonces el hecho de que esta parte de aquí sea menor que épsilon, se implica que f de xy menos f de x0 también será menor que épsilon, si vale esta desigualdad. Pero esta desigualdad vale ¿cuándo? Cuando la distancia de P a P sub 0 sea menor que delta 1. Entonces, los P menos P sub 0 los tenemos que, el P lo tenemos que elegir de tal manera que tenga las dos propiedades, que la distancia de P a P sub 0 sea menor que delta 1 y también que la distancia de P a P sub 0 sea menor que épsilon sobre K. El P lo queremos con esas dos propiedades para que esto se vuelva menor que épsilon y valga esta desigualdad y entonces esto también se implique que es menor que épsilon. Pero eso se consigue eligiendo la bola de menor radio, porque un punto que esté en la bola de menor radio, pues su distancia P sub 0 es menor que delta 1 y también es menor que ¿quién? Que delta 2. No sé si te aclararon Sí, la duda. sí, profesor, gracias. No. Pues correcto. ¿Qué más? Profesor, yo tengo todavía una pregunta. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 4 del material del E7 que nos Ajá. dice, bueno, nos da una función y está como que definida por partes cuando x, y es distinto de 0 y cuando x, y es igual a 0 y nos pide encontrar las derivadas parciales de primer orden en los puntos donde existan. O sea, encontré las derivadas o sea, cuando evalúo en 0,0, pero ¿cómo sé que nada más es en esos puntos donde existe?
Em, ¿Cuál es la función? f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada por seno de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Y eso es si x, y es distinto de 0,0. Ajá. Y vale 0 cuando x, y es igual a 0,0. Ujú. Y nos pide encontrar las derivadas parciales de primer orden en los puntos donde existan. Y Ajá. bueno, yo encontré las derivadas parciales evaluadas en 0,0. Y bueno, esas derivadas pues nos dan 0, ¿no? Ya Pero te sé, dice que, ajá. pero dice en todos Aquí, los por ejemplo, puntos donde existen. usaste la definición para calcularla en 0,0, ¿verdad? Ah, sí, profe. Ajá. Pues es que si fijas una de las variables, esta función, como función de x, por ejemplo, se vuelve x cuadrada más k por seno de 1 sobre la raíz de k más x cuadrada. Y esta es una función derivable como función de una variable. Sí, sí, de ¿Por acuerdo. qué? Porque esta es derivable, esta también lo es, excepto cuando x vale 0 y k vale 0 también. Pero si k, esta es derivable para cualquier valor de k. Esta no. No es derivable en 0 cuando k vale 0 también. O sea, porque cada una de estas es una función derivable cuando fijamos una de las variables, entonces hay la derivada parcial, excepto en los puntos donde este producto no sea derivable. Entonces tendríamos que proponer, o sea, como puntos como de, no sé, x, k y luego k, y esos evaluarlos y sacar las derivadas parciales. Yo digo que, bueno, esa parte, esto hay que derivarlo por fórmulas, considerando a cada una de las variables como fijas, ¿no? Sí, 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 concuerdo. O sea, si uno quiere la parcial de f con respecto de x en x, y, pues simplemente consideramos a quién, a la y fija, y esto va a ser 2x por el seno de 1 sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, más x cuadrada más y cuadrada, porque va a ser constante la y, por la derivada de esta otra expresión, considerando a la y como constante. Ah, ya entendí, profe, sí, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. Gracias. bueno. Ah, profe, ya que estamos hablando de esos ejercicios, ¿le puedo preguntar una anotación de uno? Sí, Eh, en el 7 menciona que se define una función de varias variables reales, x cuadrada y seno de 1 sobre x, si x no es 0, y ajá. f de 0, y, en ese caso la función vale 0. Y la duda que le iba a preguntar es, nos menciona el ejercicio, determine f de subíndice 12 en 0,0 y f del subíndice 21 en 0,0 y nos pregunta si es continua f en el subíndice 21 en 0,0. Pero le quería preguntar qué significaban los subíndices.
A ver, en la En la entrega 7, profe, el ejercicio número 7. 7, ajá. De derivados parciales. Ah, bueno. Vamos a ver. La segunda de f con respecto de x con respecto de y también se denota como la derivada 1, 2 de f, también se denota como f1, 2. Aquí, cuando esta que es la notación que más estamos usando, significa que derivamos primero con respecto de x y después con respecto de y. Y entonces digamos que el orden en que vamos derivando se lee de derecha a izquierda. Y en estas dos notaciones se lee de izquierda a derecha. Pues esto quiere decir que derivamos primero con respecto de x y luego con respecto de y. Esto también quiere decir lo mismo. F1, 2 es la segunda de f con respecto de x con respecto de y. 1 hace las veces de x, 2 hace las veces de y. ¿Sí? Sí, gracias, profe, gracias. Bueno. Pues a ver, díganme qué más. Profe, yo tengo una duda. En los ejercicios de la última entrega, en el ejercicio, ese ejercicio nos pide demostrar el gradiente de f sobre g en p sub 0 es igual a cierta fórmula. Lo que quería preguntar es que si para esa demostración podemos usar el hecho de que la derivada parcial de f en p sub 0 con respecto de, por ejemplo, de x es igual a es igual a la primera por la derivada parcial de la segunda, no, perdón, la segunda por la derivada parcial de la primera menos la primera por la derivada parcial de la segunda entre la segunda al cuadrado. Bueno, esa es mi única pregunta, que si se puede utilizar ese hecho o tenemos que demostrarlo con la definición. Ójole. Pues perdimos la señal un momentito, compañera. Sí, ¿Estás ahí? sí, aquí está el profe. ¿Quién sabe qué pasó? Sí, de Ya, repente la pantalla se congeló. ya ven que esto del internet hace lo que quieres. Sí, se va Es el cuando... problema 4. ¿Mande? El problema 4, ¿verdad? Ajá, solamente es una pregunta de si podemos utilizar, así como en la derivada normal de un cociente, preguntaba si Ajá. podíamos utilizar esa misma, vamos a decirle, fórmula para las derivadas parciales, la derivada parcial de una función cociente, o bueno, de un cociente de funciones. Ajá, no, dije la idea, pero está un no a la izquierda indicando que son unas cuentas muy fuertes, muy grandes las que hay que hacer para probar eso. Porque lo que uno tiene que probar es que este límite, el de f de p sobre g de p menos f en p sub 0 sobre g en p sub 0 menos esto que ahí tenemos, que es, creo, g en p sub 0 por la derivada de f
en P sub 0 menos F en P sub 0 por la derivada de G en P sub 0 sobre F, no sobre G, ¿verdad? En P sub 0 al cuadrado por por P menos P sub 0, que este cociente sobre la norma de P menos P sub 0, que este cociente es, el límite de este cociente es 0, para que este número se convierta en la derivada de esa función de ahí. Sí, quería preguntar sobre si podíamos utilizar lo que le dije, porque se me hacía mucho más fácil y rápido probarlo así, pero no sabía si podíamos todavía usar ese hecho o si lo debíamos hacer como nos lo está diciendo, pero creo que ya. Es que sí es algo largo. Uno puede calcular el gradiente de F de P sobre G de P. Y haciendo cuentas, este gradiente va a resultar esta expresión de aquí. El gradiente. O sea, las derivadas parciales, usando las reglas de derivar parcialmente. Usar las derivadas parciales, el par de derivadas parciales, va a resultar esta expresión de aquí. Pero eso todavía no garantiza que sea la derivada, porque para que un gradiente se convierta en la derivada, hace falta que este límite, que esto tienda a ¿qué? A 0. Entonces, ya entendí la idea, sí. Entonces el gradiente sí se puede calcular con las fórmulas. Y se obtiene esta expresión de aquí. Pero para que este par sea la derivada, hace falta que este límite sea 0. Y se vuelve bueno, ¿y qué es lo que sí sabemos que es 0? Lo que sí sabemos que es 0 es F de P, bueno, que tiende a 0, F de P sub 0, menos la derivada de F en P sub 0, punto P menos P sub 0, sobre la norma de P menos P sub 0. Eso es lo que sí sabemos que tiende a ¿qué? Que tiende a 0. Y lo mismo para G. Esas son las hipótesis. O sea, esto sí sabemos que tiende a 0. La otra expresión también sabemos que tiende a 0. Entonces, como que de este desarrollo hay que incorporar estas expresiones para poder usar la hipótesis. Pero hacerlo son unas cuentas tremendas, por eso les he puesto por ahí. Bueno, si tienen paciencia y lo quieren hacer, no está prohibido, pero no es una cosa que se vaya a preguntar, digamos, ¿no? Porque son... ¿Y cómo vamos a saber qué hacer? Lo que lo que se puede hacer es ver cómo probamos esto para funciones reales. Y que hay que sumar y restar y cosas por el estilo. Y una vez que uno ve qué es lo que se necesita para funciones reales, tratar de usarlo en este caso. Pero si eso es, si quieren abordarlo, no hay ningún inconveniente, pero son unas cuentas muy largas y están bien. Si no lo quieren abordar, no es algo que se vaya a preguntar. ¿Te contesto tu duda? Sí, de hecho, sí, profe, gracias. Mi duda era eso, porque está muy largo. Sí, son unas cuentas tremendas, ¿no? Bueno, pues esa es la situación y bueno, por eso es un comentario que le hago para todos, ¿no?
que ese por ahí tiene a la izquierda un no, sin que signifique que está prohibido. No, si no les alcanza el tiempo, pues pueden no abordarlo. El que sí, no me acuerdo si está hecho en la nota lo del producto, pero si no está hecho, sí, el del producto es un poquito más manejable. Si lo pueden hacer, háganlo también, ¿no? Díganme, ¿qué más? ¿Alguien tiene más dudas o ya no hay dudas? Profe, yo tengo una duda con la definición de gradiente. ¿Es meramente como cuando juntamos la derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y, o es una sola expresión? Como que la notación es la que me causa duda. No, el gradiente de f, si f va, digamos, de R2 a R y P sub 0 igual a X0, Y0 es un punto en R2, que puede no ser todo R2, puede ser cualquier conjunto. Entonces el gradiente de F en P sub 0 es la parcial de F con respecto de X en P sub 0, la parcial de F con respecto de Y en P sub 0. Eso es el gradiente. Que cuando la función, bueno, el gradiente existe solamente con que haya derivadas parciales. O sea, con que existan las derivadas parciales se puede hablar ya del gradiente. Pero este par se llama la derivada cuando aparte la función es diferenciable. Que ser diferenciable es que el límite de aquel cociente sea 0. Entonces, si la función es diferenciable, la derivada y el gradiente son lo mismo. Pero si la función no es diferenciable, pues no hay derivada. Pero si hay derivadas parciales, sí hay gradiente. Entonces, más de una vez, cuando hablemos de funciones diferenciables, hablar de gradiente y hablar de la derivada será lo mismo. A ver, ¿qué dices? Entonces, el gradiente es un punto en R2 cuando lo evaluamos la derivada parcial, ¿no? Sí, es un punto en R2, aunque el uso que se le da a este concepto es el de un vector. O sea, sí, los puntos y los vectores son más bien son lo mismo en R2. Nada más que a veces conviene pensarlo como vector y otras veces como punto, lo cual es posible porque hemos identificado el R2 también como un espacio vectorial. Entonces, lo común para el uso de estos conceptos es considerar el gradiente como un vector, pero también es un punto. Si es un punto, tiene un par de derivadas parciales evaluadas en P sub 0. A ver, dime qué más. Sí, profe, ya con eso queda más claro, gracias. Sí, bueno, pues. Y bueno, ese mismo par, por eso sigo con eso, por eso también a ese mismo par se llama la derivada de f en P sub 0. Es el mismo parcial de f con respecto de x en P sub 0, parcial de f con respecto de y en P sub 0. Ese mismo par se llama la derivada cuando la función va de R2 a R, pero para que se llame la derivada, la función tiene que ser diferenciable. Lo cual no es suficiente con que haya derivadas parciales para que la función sea diferenciable. De hecho,
La condición más fuerte es que aquel límite sea igual a 0. Bueno, nada más, como aclaración. Dígame, ¿qué más? Bueno, creo que lo escuché mencionar, profe, ahorita en lo del gradiente, que no necesita estar definida la función en todo R2, sino podría ser solo en un subconjunto. ¿Eso lo escuché bien? ¿Cómo fue? Que para definir al gradiente podría estar la función solo definida en un subconjunto de R2 y cumplir el resto de lo que había escrito. Sí, o sea, yo dije f de R2 a R y pareciera ser que para hablar de gradiente o para hablar de lo que hablábamos aquí, el dominio tenga que ser necesariamente R2. No, en general no le puse D que está contenido en R2. O sea, generalmente estamos trabajando con dominios que son subconjuntos de R2, no necesariamente R2, aunque muchas veces el dominio es todo R2. No Ok, sé si profe. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Eso es lo que estamos haciendo. Pues a ver si hay más preguntas, háganmelas saber. Yo les quería pedir ayuda en un ejercicio de la entrega 7, profe. ¿Cuál es? Era el 8B, ya lo intenté, pero como que no me salen en las cuentas. Cuando se solicita calcular derivada direccional de una función que nos está dando en ese inciso B, Ajá. 2,1, en la dirección que forma un ángulo de 30 grados con el eje positivo de las X. Ay, la verdad me perdí. ¿Nos daría una pista, por favor? A ver, f de x, y. Bueno, estamos queriendo ¿Qué ejercicio era, perdón? El 8B de la entrega. 8B, gracias. 1, 2, 3, que es 2, 1, ¿verdad? Es el punto. Ajá. Sí, profe. O sea, la derivada direccional es en el punto 2, 1. Y lo queremos en una dirección. Entonces lo que necesitamos es el vector de dirección, ¿no? Y este vector de dirección, bueno, aquí lo vamos a, no porque sea otra cosa, sino simplemente para saber cuál debiera de ser ese. Este vector tiene la propiedad de que hace con el eje X un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Así es. Entonces lo que queremos es un vector, queremos conocer las componentes, ¿no? Y una vez que tengamos las componentes, pues después solamente lo dividimos entre la norma y tendremos un vector unitario en esa dirección. Pero, ¿cómo hacemos para conocer esto? Evidentemente, este valor va a ser ¿qué cosa? Sin que sepamos exactamente cuál es. El valor en X va a ser En X. pues la norma del vector, ¿no? Perdón, sí. O sea, esto es A. Entonces el valor en X va a ser la norma de A por el coseno de ¿quién? De 30 grados, ¿no? Y la norma, y el valor en Y va a ser la norma de A por el seno de 30 grados.
¿Sí o no? Sí. Entonces el problema es la norma de A por el seno de 30 grados. Entonces el asunto es saber cuáles son posiblemente su número. Pero hay un recurso geométrico para conocer los valores de las funciones trigonométricas de 30 grados, que es, si uno se fija, en un triángulo que se llaman equiláteros, lo que los tres lados son iguales, sí, ¿no? Sí, profe. Que esto mida 2, que esto mida 2, que esto mida 2. Y ahora a partir de aquí trazamos una perpendicular. Y bueno, si el triángulo es equilátero, cada ángulo mide ¿cuánto? 60 grados, ¿no? Porque Sí. los ángulos interiores han de medir 180 grados. Pero esto, si lo dividimos por la bisectriz, cada uno de estos vale 30 grados. Y entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 2 y esto vale 1 porque es la división de este lado. ¿Y cuánto valdrá este lado? Este ha de valer la ¿Raíz de raíz. ¿Sí o no? Por el teorema de Pitágoras. Sí. Pues entonces ya tenemos, ahora queremos ¿qué cosa? Queremos el seno, el coseno de 30 grados, entonces debe valer coseno de 30 grados debe ser raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Claro. Y seno de 30 grados, no está mal, ¿no? Coseno de 30 grados es un medio. ¿Sí estamos? No es cierto, no, está mal. Coseno de 30 grados era lo que yo había dicho, raíz de 3 sobre 2. Y seno de 30 grados es un medio. ¿Sí está bien? Claro. Pues un vector con estas coordenadas es el vector de dirección. Ok. Con el coseno igual a esto. El vector raíz de 3 sobre 2. Sí, ¿no? El vector que U sea raíz de 3 sobre 2, coma, un medio. Y ese tiene la propiedad, ¿no? Su coseno vale lo que queremos, el seno vale lo que queremos, y la norma es 1, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Pues este es el vector de dirección, entonces. Este es el punto y la dirección es la dirección de este vector de aquí. Ok, profe, de acuerdo. Bueno, Gracias, profe. ande, pues. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Profesor, yo todavía tengo una pregunta en el ejercicio 7 de esta misma entrega, bueno, de esa entrega. Ajá. El que preguntaban hace rato en el que pide encontrar F subíndice 1, 2 y F 2, 1. Ajá.
O sea, bueno, yo intenté hacer, pero solo llegué hasta calcular las derivadas parciales de primer orden por definición y, bueno, ahí me dieron 0. No sé si esté bien, pero después ya no supe entonces cómo calcular las de segundo orden. Ajá. Si X es diferente de 0, pues la F1, 2, vamos a calcular F1, digamos, ¿no? Disculpe, compañero, ¿de cuál hablaste? Es el 7 de la entrega 7. Ok, gracias. Es F de X, Y igual a X cuadrada Y seno de 1 sobre X. Si X es diferente de 0 y F de los puntos de la forma 0, Y, pues es 0, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, pues si X es distinto de 0, o sea, para puntos que no estén en el eje Y, pues la parcial de F con respecto de X en X, Y, pues ha de ser, ¿qué cosa? Ha de ser 2X, bueno, Y que no tiene que hacer nada ahí, Y por 2X seno de 1 sobre X más X cuadrada coseno de 1 sobre X de 1 sobre X por menos 1 sobre X cuadrada, ¿verdad? Así. Si X no es 0, o sea, simplemente aplicamos las fórmulas de derivar. Pero esto ha de ser Y por 2X seno de 1 entre X menos coseno de 1 entre X. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, si X es 0, sí, esta cuenta está bien, ¿verdad? Lo borro. Alguien protesta. No, así está bien. Bueno. Ahora, bueno, hagámoslo entonces. Bueno, así que la parcial de F con respecto de X en X, Y es lo que ahí escribimos, que si lo tienen en la mente, pues yo se los agradecería mucho. Y por X cuadrada seno de 1 entre X menos el coseno de 1 entre X, ¿verdad? Sí, profe, pero me parece que era Y por 2X seno de 1 sobre X. Aquí. Ah, Sí, en vez de X cuadrada era 2X. Aquí no es X cuadrada. Ah, o esto. No es X cuadrada, es Y. Digo, es X, 2X. no, que cuando lo derivábamos nos daba 2X, ¿no es así? Ah, sí, tienes razón. Aquí falta un 2, ¿no? ¿O no? No, o sea, en vez de la X cuadrada que tiene ahí, profesor, junto al primer paréntesis, sería 2X, creo. Ah, así es cierto. Sí, es verdad. Sí, porque derivamos el X cuadrada, ¿no? Así. Sí. Sí. Esto pasa si X es
diferente de 0. ¿Verdad? Ahora, si x es 0, pues la parcial de f con respecto de x en el punto x, y, pues va a ser el límite de h, y menos, de f, perdón. El límite de f en h, y menos f en 0, y sobre h cuando h tiende a 0. ¿Verdad? Cuando x es 0. Porque sería 0 más h, ¿no? Pero esto es en 0, y es 0 y en h, y pues va a ser el límite de cuando h tiende a 0 de f en h cuadrada y seno de 1 sobre h cuando h tiende a 0. ¿Estamos? Sí. Y bueno, ese límite, pues va a ser el límite de cuando h tiende a 0, de h por y por seno de 1 entre h. ¿Verdad? Pero, ¿este límite cuánto vale? ¿Qué me dicen? 0. Vale 0, porque esta función es acotada. Bueno, y es una constante. Y el seno es acotada en una vecindad de 0. En 0 ni siquiera está definida. Pero en una vecindad de 0 es acotado, nunca va más allá de menos 1 y 1. Esta es una función acotada, esta tiende a 0. Hay un teorema para los límites de una variable que dice que si una función es acotada en una vecindad agujerada de 0, o sea, sin el centro, y el otro límite vale 0, el producto es 0. Entonces, por ese resultado, esto es 0. Entonces, la parcial de f con respecto de x se escribe así, si x distinto de 0, y como 0, si x es igual a 0. Y ahora, de esta función es la que hay que hallar la derivada parcial de segundo orden. ¿Qué me dice el que me hizo la pregunta? Sí, mi pregunta exactamente era en ese punto. Al llegar ahí, o sea, para volver a encontrar la segunda derivada en el 0,0, ¿debo de aplicar también la definición o...? Pero no, sí, seguramente que sí. O sea, esto otra vez se va, bueno, con respecto de y, todo esto es una constante. Pero cuando x sea diferente de 0. Pero si x es igual a 0, pues entonces la parcial con efecto de x vale 0. A ver. O sea, estabas hasta ahí. Ahora quieres la segunda de f con respecto de x, que calculamos ahorita, con respecto de y.
en X, Y. Entonces, derivemos esto con respecto de Y. Con respecto de Y, si X no es 0. Y si X no es 0, pues incluso vale esto nada más, ¿no? ¿Sí está bien? Ajá, sí, es la misma. Vale solamente 2X, seno de 1 entre X, menos coseno de 1 entre X. Si X no es 0. Y si X es 0, vamos a ver. Si X es 0, esa fórmula no vale. Si X es 0, pues entonces la parcial, la segunda de F con respecto de X, con respecto de Y, en los puntos de la forma 0, Y, pues va a valer ahora el límite de cuando K tiende a 0 de la parcial de F en los puntos de la forma 0, Y. Pero ahora, como la primera coordenada vale 0, pues la función evaluada ahí va la parcial, bueno, ¿de quién? De la parcial de F con respecto de X en H, no es cierto, no es cierto, en 0, Y más K menos la parcial de F con respecto de X en 0, Y sobre K. Es el límite que queremos. Pero ahora, como la primera coordenada vale 0, pues esta parcial vale 0 por aquella cuenta. Y aquí, como la primera coordenada vale 0, esta también vale 0. Total que esto ha de ser ¿qué? Ha de ser 0. Entonces, la segunda de F en punto de la forma 0, Y vale 0 también. A ver, ¿qué me dicen? Ah, sí, sí, profesor, es que no sabía bien cómo hacer ese paso, pero ya. Sí, sí, la nueva función se vuelve esta y hay que irla evaluando igual que la primera, ¿no? Bueno, correcto. Profe, Ajá. en esa parte, ay, es que siento que mi pregunta es muy tonta, pero no, como que, ay, bueno, a ver, no se vaya a reír, pero, ¿por qué no ocupó o sea, por ejemplo, si sabe que la derivada parcial, la primera que sacó, la primera derivada parcial es 0 si X es igual a 0, ¿por qué cuando calcula la segunda derivada parcial, o sea, no solo como que no solo deriva como 0 con respecto a Y? Aquí. Ajá. Bueno, estamos como X es 0 y ahí la misma derivada parcial tiene un valor muy diferente a la otra, porque en X igual a 0 ni siquiera está definida. Entonces nosotros queremos, por definición, ¿no? ¿Qué es la parcial de F con respecto de Y en un punto X0 y es sub 0? Es el límite de cualquier función, ¿no? O sea, lo escribo aquí. ¿Qué es la parcial de F con respecto de Y en un punto X0 y sub 0? ¿Qué es? El límite cuando H tiende a 0 de F de... Ay, no me acuerdo si es... Ay, espere, déjeme revisar porque no recuerdo bien. Es que sí, vamos a ver. Esto es el límite. Incluso se usa otra letra
pues nomás por comodidad, ¿no? De f en x0, coma, y sub 0 más k, menos f en x0, y sub 0. Sí. Entonces, el que queda fijo es ¿quién? El primero, y el que se incrementa es el segundo. Sí. Pero entonces queremos la par segunda de f en 0y, porque ahí es donde esta fórmula no vale. Donde derivar por fórmulas no se puede. Entonces, en 0y, por lo que si queremos con respecto a y, la primera coordenada queda fija, 0, y la que se incrementa es la segunda. Pero la parcial de f con respecto de x, cuando la primera coordenada vale 0, es 0. Sí, sí, sí. Y también aquí, pues es 0. Entonces estos dos valen 0. Porque esa es la regla para la parcial de f con respecto de x. Ok, ok, sí. Y Sí, ya como calcula el límite de 0, pues es el límite de 0, ¿no? Exactamente. Eso Okay. es lo que decimos. Sí, este cociente vale 0 porque el numerador vale 0, pero k no es 0. Entonces el cociente es 0 y al tomar el límite de una constante, pues nos da 0. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Profesora, bueno, o sea, aquí, por ejemplo, le evalúa en 0,y, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, bueno, eso aplica para cualquier y, ¿verdad? O sea, incluso cuando nos piden que y sea 0, como en este ejercicio. O sea, aquí nos lo piden en 0,0, simplemente sería cambiar y por 0. Exactamente, sí. Y se obtiene Sí. lo mismo, ¿no? De todas formas. Yo supongo que sí. No sé, veía hasta, se me olvidó qué cuenta hice, pero sí. O sea, en 0,0 pues habrá que aplicarle lo que resulte de usar estos, digamos, lo que es la derivada parcial usando los límites, ¿no? Sí, yo supongo que porque y aquí no era determinante, ¿no? O sea, con y, bueno, no, incluso con y no hay problema, porque y hasta aquí está definida para toda y, incluso para 0 también. Sí, sí, profesor, Sí. muchas gracias. Ajá. Pues así vamos. Pero al que me hizo la pregunta, con eso ya queda resuelta la duda. Sí, ya queda mucho más claro, profesor, gracias. Bueno. Pues váyanme diciendo qué más tenemos. Profe, en la página 78, cuando definimos que es una función diferenciable, nos dice que es la ecuación del plano tangente. Pero no entiendo muy bien cómo es que esa ecuación es la ecuación del plano tangente. No veo de dónde sale. O simplemente Bueno, hasta ahí es una definición, ¿no? Sí. O sea, en todo caso, a lo mejor la duda es que si eso es un plano. Ajá, digamos. Pero si pasas todo a luego a 0, pues te queda una cosa de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Si a esa ecuación Z igual a lo que ahí se tiene, hacemos las cuentas y pasamos todo y pasamos todo a un solo miembro y del otro lado 0, pues es la ecuación de un plano, lo que se tiene. Ok, o sea, sí, ya se ve mejor. Por eso es un plano. Ahora, en todo caso,
por qué es tangente, digamos. Eso lo podemos comentar un poco. O sea, ¿por qué hasta ahí es una definición, ¿no? O sea, ese es un plano y esa es la ecuación de un plano y se llama el plano tangente. Bueno, les presento a mi Muesli que está aquí ayudando. Vamos a borrar, ¿verdad? Sí, ahorita espérame. La situación es así. ¿Por qué es la ecuación de un plano? Suponiendo que tenemos la gráfica y suponiendo que tenemos este plano que toque a la gráfica en ese punto. Entonces, esta recta en la dirección del eje X es tangente, está contenida en el plano. Y esa recta tiene por pendiente la parcial de f con respecto de x. Esta otra recta en la dirección del eje Y está contenida en el plano. Y esta recta tiene por pendiente la parcial de f con respecto de y evaluada en este punto. Entonces, si el plano es de la forma ax más by más cz más d, cuando derivamos esto con respecto de x, si despejáramos z, pues, si despejamos z, o si derivamos esta ecuación con respecto de x, desaparece todo y nos queda solamente a. Y a es la derivada parcial. Cuando despejemos z de aquí, nos queda, ¿qué cosa? Nos queda si le pusimos z igual a 1, por conveniencia, o sea, d igual a menos ax igual a menos by. Entonces, cuando despejamos esto, cuando derivamos z, nos queda solamente a. Pero la derivada con respecto de z es la pendiente de esta recta. Y esa es la parcial, pero la pendiente de esa recta también es la parcial de f con respecto de x. Entonces, a ha de ser la parcial de f con respecto de x en x0. Cuando derivamos con respecto de y, nos da b, pero esa es la pendiente de esta recta. Pero también la pendiente de esa recta es la derivada parcial de f con respecto de y para la gráfica de la función. Son argumentos de tipo geométrico, digamos, los que nos permite asegurar que esa ecuación que se da ahí se le puede llamar la ecuación del plano tangente. O sea, hay una justificación geométrica de por qué es, digamos, es razonable llamarle a esa ecuación la ecuación del plano tangente. Pero hasta aquí, como se ha propuesto, es una definición. O sea, esa ecuación que se da ahí es la ecuación de un plano, y si la función es diferenciable, se dice que es la ecuación del plano tangente. No sé si te es suficiente explicación o... No, sí, profe, está muy bien, ya se entiende mejor. Gracias. Sí, ahí, si tienen por ahí el mar de Entromba, ahí tienen un parrafito cuando empieza a trabajar las funciones diferenciables donde da una argumentación geométrica. Yo aquí no lo hago porque se vuelve muy extenso el curso y no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero los que tengan curiosidad, ahí en el mar de Entromba está hecho en una hoja, nada más, una hoja nomás, una justificación geométrica de por qué a ese plano se le puede llamar el plano tangente. Esa es la situación. Les pregunto, bueno, ya habíamos quedado, ¿verdad? De hacer un examen el miércoles 17, ¿sí es cierto?
Sí, profe. Sí, profe. Así es. Bueno, entonces el miércoles, pues traten ya de tener todas las dudas que todavía Espérame, Nando. haya sobre estos temas para ya que quedemos listos para un repaso nomás el fin de semana y ya podamos evaluar esta parte. De cualquier manera, yo creo que el miércoles les mando ya el material siguiente para que lo vayan ojeando nada más. No es todavía, vamos a trabajar sobre eso hasta después de que pase del examen. Porque, vaya, le pregunto, ¿todavía tienen dudas sobre este material? No, profe. ¿O ya lo podemos dar por terminado? Se refiere a la entrega 7, ¿verdad? A todo el material que les he enviado para el tercer parcial. Desde... Ay, perdón. Ajá, dime. Ay, perdone, profe. Bueno, a mí todavía me faltan unos cuantos ejercicios por intentar y bueno, me gustaría como, o sea, todavía no los intento y no sé si me vayan a surgir dudas sobre estos. Entonces, yo personalmente todavía no termino de intentarlos. Todos me faltan unos cuantos nada más y ya, eso es todo. Sí, entonces sí, pues el miércoles trabajamos todavía sobre esto. El material para el parcial viene desde el tema de topología, vaya, conceptos topológicos en RN, lo de abiertos, cerrados, frontera, etcétera. Viene lo de límites de funciones, viene lo de derivadas parciales, derivadas direccionales y la definición de diferenciabilidad, que fue la entrega 8. Ese es el material que viene, que vamos a evaluar. Así es que sobre todo ese material, revisen los problemas, vayan sacando como una listita de aquellos que tengan duda de si lo resolvieron bien o aquellos que tengan duda de cómo abordarlo, si hay algunos, y eso hacemos el miércoles. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, pues no se diga más. No se escucha.